Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Los más viejos del lugar creían que John Wayne y Gary Cooper eran los más rápidos desenfundando el revólver, pero esa idea cambió cuando el editor del sello Frontera llegó al estado de Arizona montado en un pura sangre español. Saludamos a Alfredo Lara, que nos va a hablar del díptico del escritor Glendon Startout, titulado El pistolero y llegaron a cordura. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De todas maneras, yo monto muy mal. Lo único que he aprendido es a caerme. O sea que vamos a ver si realmente yo leyendo me apaño. Ya me gustaría montar a caballo. Bueno, a mí también, vamos. La lectura de este libro abre el debate sobre el western crepuscular, a los que unos llaman el fin de una época, frente a los que piensan que se trata de las producciones de los últimos años como Appaloosa o el remake de Valor de Ley. ¿Tú por cuál te inclinas? Pues yo tuve un problema para definir western crepuscular porque descubrí que lo que para mí significaba el término western crepuscular, que es una acción que se desarrolla en los años finales del western, 1890, 1900 incluso, eso es lo que yo siempre considero western crepuscular. Me encontré con que la gente de cine y otros amigos me decían, no hombre, no, western crepuscular es cuando los valores férreos, tradicionales y claros y nobles del western de siempre, del western de los años 40 y 50, pues se habían convertido en western ya más desengañados, que ya no eran tan claros en cuanto a la defensa de valores tradicionales, y eso es western crepuscular. Incluso me encontré otra gente que decía, no, son personajes ya en la última fase de su vida, una determinada manera de decir. Entonces yo siempre he tenido ese problema, bueno, siempre no, al final he acabado concordándolo todo más o menos y diciendo que se puede ser western crepuscular de varias maneras. Y yo me quedo pues con las tres formas y con cualquier combinación de ellas. Sí. Bueno, yo la verdad que me inclino precisamente por la primera que tú habías dicho, el fin de una época. Yo lo entiendo como eso, por eso a veces chocaba. Claro, el crepúsculo del universo western, pero ya he visto que para los cinéfilos la acepción era un tanto distinta. Sí, bueno, yo tenía amigos un poquito más jóvenes que yo que consideraban precisamente el western crepuscular pues las últimas películas que se habían hecho, pero yo la verdad que ahí chocábamos mucho porque unos decían una cosa, otros decíamos otra, y se generó un debate en una de mis primeras colaboraciones con el mundo de la radio, y precisamente ese fue el encendido debate que hubo por este tema. Sí, yo casi recordaba cuando me hablaban de western crepuscular, me llegaba a la mente una serie de televisión que yo veía muy de crío, que era Sam Keith, que estaba protagonizada por Glenn Ford, en la cual era un western, pero él iba en un Land Rover y llevaba su sombrero. Igual también me encuentro a veces una serie magnífica que estoy viendo con retraso, que era Justified, pues también había gente que decía, no, esos western, bueno, los límites de un género son siempre muy difusos, y cuando queremos justificar, introducir una excelente obra en los límites de nuestro género favorito, pues tenemos la manga muy ancha. Sí. Entonces cualquiera de los dos me valdría. Sí. Bueno, en España hay una parte de la sociedad que no es capaz de valorar el nivel de la literatura estadounidense. Yo reconozco que me encanta, y precisamente en la colección que diriges pues he encontrado una mina en lo que se refiere a grandes escritores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues que es un problema también de definición de western y también un problema de prejuicios ideológicos. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo del franquismo, pues se pensaba que todo lo que viniera de Estados Unidos era reaccionario y conservador, y puesto que el western representaba en buena parte la épica, el género propio de los Estados Unidos, pues por lo tanto tenía que ser considerado conservador y reaccionario. Entonces, a partir de ahí había una minusvaloración del western. A eso ayudaba también el que lo que la gente conocía por western en España era el cine, que no entraba a nada que ver con la literatura, parecían mundos separados, y que lo que consideraba la gente literatura western pues eran las novelas, los bolsilibros de Aduro, pues qué sé yo, de Marcial Lafuente, Estefanía y demás. Sin embargo, esa fue una tendencia que se dio un tanto a la segunda mitad del siglo XX, a partir de los 50 o así, porque antes,
buenas novelas western, por ejemplo las novelas de Kenneth Roberts, las novelas de Conrad Richter, algunas novelas de Polly Wellman, incluso salían pues la novela que dio origen al último tren a Gun Hill, o la novela que dio origen a Pequeño Gran Hombre, salían en colecciones de literatura general españolas, en tapadura, con sobrecubierta, y estaban bien editadas. Luego, sin embargo, se rompió esa consideración de literatura adulta para el western y empezaron a aparecer o bien traducciones de western contemporáneo en colecciones que parecían de bolsillo, colecciones menores de la editorial Toray, o bien ya el bolsilibro de autores españoles con seudónimo. Casi que lo único que quedó, que tenía un nivel alto de western y la gente no hace la distinción y debiera hacerlo, es el western producido en España por José Mallorquí. Sí. Cada vez que leo textos de José Mallorquí veo que está bien enraizado con las tradiciones del western literario de buen nivel. Sí. Entonces, cuando hemos traducido, por ejemplo, El Virginiano, que es una obra básica para la historia del western, he visto que una de las frases típicas que utilizaba un tipo que se llamaba Trampas, que aquí ha aparecido también en la serie de televisión, sí, una frase que decía algo así, que cuando digas eso, sonríe para que yo sepa que estás de broma, es una de las frases que utiliza José Mallorquí en boca de uno de sus pistoleros, un tal Joao Silveira, que además es un pistolero de origen portugués. Es decir, hubo western en su día que salía en buenas condiciones y la traducción del norteamericano, luego hubo western de bolsillo hecho por españoles, hubo también lo del Coyote, y ahora pues más o menos intentamos recuperar un poco la línea aquella que traducía western en condiciones más que correctas. Sí. Bueno, mi padre leía mucho western y bueno, y entre los españoles precisamente los dos que has mencionado, Marcial de la Fuente, sí, Estefanía y José Mallorquí. Él dice que le gustaban las dos. Sí, yo hago diferencia entre Mallorquí, que además pues empezó haciendo series como Pueblos del Oeste, donde dedicaba una novela a la historia de, por ejemplo, de Avilén o de Tulsa, y estaba muy bien documentado lo que hacía y escribían bastante bien, y luego las novelas que ya se situaban más en un universo mítico, que eran más bien las que podrían escribir los demás, Edward Goodman, Marcial Lafuente Estefanía y demás, que eran un western ya más mítico, más inconcreto, sin un lugar determinado, sin unas fechas, sin unas ciudades, sin unos pueblos indios concretos. Ya eso, a mí me parecía eso más derivado casi del cine, sí, que enraizado con la literatura norteamericana de género western. Sí, sí. Bueno, pues ahí ya va en opiniones. Sí. Bueno, pues bueno, y mientras se me olvida que siempre mientras se estuvieron traduciendo disponibles las novelas de Zane Grey o las novelas de James Oliver Curwood o de Peter B. Kane, que editaba la editorial Juventud y que eran un buen western. Sí, de Zane Grey creo que también he visto por aquí por mi casa. Bueno, sí, con respecto ya centrándonos un poquito en el autor de este díptico, Glendon, sí, Swarthout, a ver si soy capaz de pronunciarlo. Pues nos gustaría que nos dijeras quién era este hombre y por qué es tan conocido. Pues este hombre era realmente era un hombre que provenía del mundo de la cultura. Si no recuerdo mal, como casi todos, había tenido una cierta experiencia militar y se había dedicado en un ambiente muy tranquilo y un tanto rural, en una pequeña zona apartada de Estados Unidos, a escribir excelentísimas novelas desde el punto de vista literario. A mí me parece que da algunas de las cimas más impresionantes en cuanto a calidad literaria de la literatura western. Yo creo que en la colección Frontera hay un tope que da en narrativa corta Dorothy M. Johnson, sí, pero luego en cuanto a novela larga, a J.B. Guthrie y Glendon Swarthout para mí dan las cotas más altas, vamos, sin olvidarnos del Leonard o de Lemay. La verdad es que tengo problemas cuando empiezo a hablar de cuál es lo que más me gusta más. Pero Glendon Swarthout sí tiene determinadas características que lo convierten en un tipo muy peculiar. Es un norteamericano que escribe western, pero en cierto sentido coincidiendo un poco con Leonard, con tendencia a hacerlo de la zona sur. Sí. Es decir, tanto viajar a una cordura o llegar a una cordura, no me acuerdo muy bien cuál era el título aquí en España, como El pistolero, que aquí en cine se llamó El último pistolero, estaban bien ambientadas en los últimos años, digamos que era un western al límite, los últimos años del universo western, sí, las fronteras de los Estados Unidos, no eran las zonas centrales. Y pues tocó temáticas que eran de estas que dan lugar a grandes novelas reflexivas. O sea, por ejemplo, el tema del valor y está muy bien tocado, del heroísmo,
está excelentemente plasmado en Llegar a una cordura. Sí. El tema también de cómo se pueden tener valores desde el mundo del AMPA y de cómo reflejar además emociones muy muy duras, pero de una forma nada ñoña, están reflejados en El pistolero. De hecho, yo siempre he dicho que la gente que haya visto El último pistolero, la película de John Wayne, y piense que esa película es amarga, la verdad es que la versión fílmica del último pistolero es como la versión Disney de lo dura que es la novela del pistolero de Glendon Warhol. O sea, yo cuando la ofrecía en la feria del libro a los clientes que me preguntaban, ¿y esta del pistolero qué tal está? Y decía, pues es una obra maestra, pero te tiene que coger en un buen momento. Como te coja bajo de estado de ánimos, te va a hundir. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, Schwarzkopf es un verdadero escritor fino, de gran cultura, elegante, no es un hombre hecho a sí mismo, es un hombre de estudios, de universidad, y la verdad es que las novelas que realiza son de alto nivel. Bueno, como tú decías, el libro destaca por su dureza y desde luego por su incorrección política. Yo creo que no recibiría el aprobado de nuestra ministra de Educación, a pesar de lo fácil que es aprobar con la ley CELA. Seguro que no le gustaría mucho y que tendría pegas y problemas. Entonces hay algunas escenas además que dirían, hombre, se puede decir lo mismo pero con otro tipo de lenguaje, pues el tiroteo que da por la espalda o determinado momento, es que es un profesional o las primeras escenas en las que deja a alguien herido y no hace nada por mitigar su dolor. Bueno, él mismo también está en una situación absolutamente extrema y peculiar, y sin embargo, junto a todo ello, hay momentos de una ternura y una esperanza maravillosa. Yo recuerdo, y no desvelo nada porque no tiene mucho que ver en la trama, una escena en la que va a tener un momento de tremenda dificultad y sube a un estamos ya en una época donde hay tranvías y demás, y sube a un tranvía en la ciudad y se cruza con una joven muy hermosa y se queda mirándola y nota lo hermosa que es la vida, y el aire le parece fresco y maravilloso, quizá porque ve su muerte próxima. Y de esos momentos líricos, o la despedida que hace con respecto a la dueña de la fonda o del hotel donde está alojado, en el que sin decir ninguno de los dos nada de especial, tú notas todo lo que está flotando en el ambiente y la tristeza y la melancolía, que son de altísima literatura. Bueno, yo tengo que decir que es de los pocos libros en mi vida que me han emocionado. Porque vamos, a mí me encanta la lectura, pero emocionarme me emociono más con las películas que con los libros. Pero tiene aquí un par de escenas, como tú comentabas. Ahora mismo no te puedo decir cuál situación. Sí. Pero vamos, yo me quedé impresionado. Sí, es muy emotivo, realmente sí. Algunas veces, siendo tipos duros, como se supone que somos, se nos humedecían los ojillos, supongo. Sí. Luego, una cosa que me ha llamado la atención es las descripciones médicas y la referencia a la corona británica. Sí, es una especie de adorno que, bueno, como en toda obra de arte, los adornos son importantes, no solo es una cuestión de cuándo y dónde tienes enfocada la mirada y cómo lo reflejas en un lienzo, por podernos hablar de un cuadro, sino también donde lo sitúas y aquella figura que aparece en el extremo y la sensación de profundidad. Pues aquí pasa exactamente igual con Glendon Warhol. Hay momentos y detalles que dices, bueno, joder, lo ha clavado y con 2 toques ha conseguido dar el enfoque correcto. Y uno de ellos es hacer sincrónica la suerte del protagonista, que está gravemente enfermo, con los últimos días de la muerte de la reina Victoria, si no recuerdo mal. Entonces es una novela que editamos hace unos 3 años o así. Entonces creo recordar que tiene los periódicos donde va viendo la evolución el fallecimiento de la reina Victoria en Inglaterra. En ese sentido es una novela western muy urbana también. Sí. Bueno, a mí, por decirte un par de frases para que vean nuestros oyentes el nivel de esta historia, que desde luego da la impresión de que está cargado de gran profundidad. Por ejemplo, una que dice: Dios, ojalá tuviera que empezar de cero porque lo haría mejor.
que hace referencia a su vida. En realidad esto es el final de una reflexión muy larga. Y luego otra frase que también me ha gustado mucho es una que dice: el que yo esté en el paso, tal vez eso puede considerarse una noticia. Que me esté muriendo es solo asunto mío. Me ha llamado muchísimo la atención tanto esa como la que te acabo de comentar. Claro, es la demostración de que se puede ser muy lírico y muy bestia. Y realmente la novela lo es. A algunos les sorprenderá realmente el grado de crudeza. Sí. Pero vamos, porque tendrán la idea del western un poco tópico y este es un western nada tópico. Sí, por ejemplo, las mujeres aquí son bastante duras. También me ha gustado mucho el valor de la acogida, cuando el protagonista, pues de alguna manera, intenta ser el padre que no tuvo el chaval de la historia. Sí, hay una crítica además también muy solapada a los medios de comunicación, a lo que es la fama y el prestigio personal, y también el final es tremendamente más duro que el de la película. Sí. Y bueno, hay otro detalle también que me llama muchísimo la atención con respecto a la película, porque no recuerdo muy bien, pero como tú cuentas, es mucho más dulcificada la versión cinematográfica. Y eso que a Don Siegel lo relacionamos con, por ejemplo, la saga de Harry Callahan, y también es verdad que era un hombre que brillaba también en el western con la divertida Dos mulas y una mujer, y especialmente con esta, El último pistolero. En el libro creo que comentas que esta película se pudo llevar a cabo porque John Wayne al final quiso participar en la película. ¿Nos puedes contar este detalle? Sí, pues si no recuerdo mal, no había manera de que se encontrara financiación para la película, aunque a John Wayne, aunque a los directores determinados que pasaron por el guión les apetecía hacerlo. Pero claro, creo recordar que uno decía: ¿quién va a pagar por ver cómo se va muriendo el héroe? Es muy difícil levantar un proyecto como este, y entonces tiene que aparecer John Wayne para decir: yo quiero hacerla y yo arriesgo, no sé, incluso si arriesgaba medios o arriesgaba créditos para que esa película pues se pueda hacer. Sí. Realmente parecía muy anticomercial, era muy difícil y más además en aquellos días todavía, ahora ya es más normal, el llevar a cabo una película donde el sufrimiento del héroe estaba garantizado. Sí. Entonces sí hubo dificultades. Sí. Si no es por la intervención de John Wayne, no creo que se hubiera filmado. O sea que yo no creo recordar que esta fue la última o la penúltima que hizo John Wayne, ¿no? Si no recuerdo mal, era crepuscular por todo esta película. Sí. El último western, la última película de John Wayne, el paralelismo casi con el protagonista de la novela de Swarthout. Yo creo que al propio Wayne le debieron resonar muchas cosas cuando la hacía. Sí, bueno, hay que decir que John Wayne fue el actor, o ha sido el actor que más veces ha sido protagonista. No sé si son 151 o 152 veces. Es una buena marca. Sí, yo creo que es difícil llegar ahora a eso. Y luego, por otra parte, en el libro hablas de Llegar a una cordura, que es una película de Robert Rosen, que estaba protagonizada por Gary Cooper y Margarita Cansino, es decir, Rita Hayworth. Decimos Margarita Cansino porque era de origen español, y hay que decir que parece que los veteranos funcionan bien en la historia de este autor. Sí, a mí lo que me gusta del volumen, por ejemplo, que tiene las dos novelas, han salido publicadas en un volumen único, El pistolero y Llegar a una cordura, es que hay gente que prefiere El pistolero y hay otra gente a la que le gusta más Llegar a una cordura, lo cual me indica que el nivel de ambas es alto. A mí también pasa en Llegar a una cordura que el final de la novela es más duro que el final de la película, y también tiene temas de alto calado. Realmente sí me parece que la novela es un poco más agónica y se extiende más hacia el final. En ese sentido me gusta más la del pistolero, pero son dos novelas que nos cabían perfectamente en el volumen y que quedaban muy bien. O sea que yo me he alegrado de no tener que elegir, porque al principio la duda es: ¿qué editamos de Glenn Swarthout? Y si editamos las dos, ¿en qué secuencia? ¿Cuál publicamos antes? Si publicas antes la que consideras mejor,
la que yo considero mejor, luego parece que desmerece un poco la otra. Luego además no sabes si tendrás ocasión de publicar la otra o se colarán por medio de otros títulos. Entonces dijimos, caben en un volumen, es relativamente pagables los derechos y demás y la traducción, y al final nos animamos y estoy muy contento porque creo que son posiblemente las dos mejores. Bueno, te voy a decir que son casi seguro las dos mejores, pero hay otra novela que ha dado origen a película recientemente que es también espectacular. No sé si algún día me animaré con la novela porque se gastan muchos tiros cuando repites autores y quedan muchos todavía en el tintero. Sí. Pero bueno, estoy muy contento de las dos novelas. Bueno, yo me acuerdo ahora mismo de la película Llegaron a Cordura y la verdad que me gustó mucho, lo que pasa que al final se hace pesado en el aspecto de que parece que van a llegar y no llegan, sobre todo cuando se montan en el ese manual. En la máquina esa de avanzar por los rieles del tren. Es que hay que saber acabar. Saber acabar es una cuestión muy difícil. Y además hay otra cuestión. Cuando tú vas teniendo el desarrollo de una excelente historia, el espectador se va imaginando finales. Cuando tienes que elegir uno de los varios finales imaginables, suele a veces quedar la decepción de los otros que no tuvieron lugar. Entonces supongo que pasa eso un poco con novelas que son muy, muy brillantes y no sabes al final cómo rematarla a la misma altura que el resto del desarrollo. A mí me parece que remata mejor El pistolero y que está a la altura de toda la narración, y que en Llegaron a Cordura me parece que es excelente todo el desarrollo, pero no lo mejora al final. Está en el mismo nivel, sin embargo en El pistolero sí me parece que sabe acabar tan seco y tan firme y tan claro como hay que hacerlo. Sí, bueno, a mí la de Llegaron a Cordura no me la he leído entera, la novela esa, pero al principio me gusta mucho cómo va investigando los valores y cómo actuaron cada uno de los soldados que... Es filosóficamente muy brillante, porque se le va deshaciendo el concepto de héroe entre las manos. Y ya no sabe qué hacer para salvar el concepto de héroe. Ya no sabe, primero es un tipo, cuando va contando las explicaciones de esa acción que merece una medalla, se va desvaneciendo todo lo que él piensa que son las motivaciones para un comportamiento heroico. La verdad es que es una peripecia moral también importante la de Llegaron a Cordura, y que está basado además en un hecho, ahora que recuerdo mientras hablo, que tiene que ver con la biografía de Glendon Warhol. Creo que estuvo en Europa como militar durante la Segunda Guerra Mundial, y que una de las misiones que le encargaron fue también hacer una especie de investigaciones para otorgar medallas a soldados que habían intervenido en acciones de guerra brillantes y heroicas, y que buena parte de eso es lo que traslada a Llegaron a Cordura, que además está basado también en un hecho militar cierto, que es una de las más esperpénticas expediciones militares que hizo el ejército de los Estados Unidos, en este caso hacia México, y creo yo que en devolución de una racia que hizo, no sé si fue Pancho Villa o alguno de estos revolucionarios mexicanos, en territorio norteamericano. Entonces esta expedición que cuenta la acción de Llegaron a Cordura, aunque claro, estoy hablando un poco de memoria, pero creo que tiene que ver con ese hecho. Sí, está diciéndolo más o menos bien, porque es lo que se explica en tu libro. Y una cosilla final es que me ha llamado la atención en una de las escenas del pistolero, una de las de acción, lo bien que narra la acción, porque es que parece que estás viendo una película de esta coreana, de John Woo, de cualquier autor o director de películas de acción, porque te va describiendo paso a paso cada uno de los movimientos y resulta totalmente creíble el tiroteo. No es de estos que está hecho así al azar, sino que se nota que está pensado y medido cada uno de los movimientos. Pues yo puede que me equivoque, pero mi opinión con respecto a este hombre es que a Schwarzkopf es que era fruto de una pericia técnica literaria excelente. Yo me lo imagino corrigiendo y volviendo a corregir hasta que el texto dice lo que él quiere decir y se nota y se percibe claramente lo que él quiere exponer allí. Hay gente que supongo que tendrá mucha facilidad para transcribir escenas que serán inconcretas, pero a este hombre, que tampoco publicó muchos libros y que tenía una técnica depurada, me lo imagino esa claridad en relatar los hechos por un trabajo concienzudo y por una corrección pues a fondo.
Así por lo menos es como yo me lo imagino, aunque ese dato no he llegado a conocerlo, pero sí sé de su preparación y de su dedicación a que la cosa quedara como tenía que quedar. Por último, si te parece, terminamos con un texto y dices lo que quieras y cerramos el programa. Habla así uno de los personajes. Pensó, daría cualquier cosa por tenerla aquí, hablar con ella. Si la hubiera conocido hace 11 años en lugar de a Serepta, pero es demasiado tarde para amarla o dejar que ella me ame. Ya estoy llegando al final de mi camino. Además, no sería amor por su parte, sería lástima. Jamás aceptaré la lástima ni de ella ni de nadie. Pues tiene mucho que ver con lo que transmite prácticamente casi la totalidad de lo que yo he leído de Glandon Schwartz, es melancolía, sentimiento de pérdida ante los hechos que no pueden volver a revivirse y que no pueden remediarse. En ese sentido ya sé que puede sonar un disparate, pero a veces cosas que leo en Glandon Schwartz dice, bueno, parece que está también a la búsqueda del tiempo perdido, como Marcel Proust. Sí. Es decir, hay momentos irrepetibles, hay una delectación en recordar y en reconstruir lo que pudo ser y no fue, y eso sí tiene que ver mucho con el crepuscular, con el sentimiento crepuscular melancólico, con el western crepuscular o con cualquier cosa crepuscular. Bueno, pues damos las gracias a Alfredo Lara, editor de Valdemar Frontera y de este díptico excepcional titulado El pistolero y llegaron a Cordura. Muchas gracias. De nada, a ti.